Bueno, pues ahí estamos, vamos a ello. Vamos a grabar no se sabe si penúltima o antepenúltima clase de este curso, que es la dedicada a los disvalores estéticos. Es decir, aquello que es ridículo, abyecto, chungo, feo directamente, y cómo puede ser que eso suceda. Me alegra especialmente que esta clase toque hoy, porque me vine anoche a ver a mi Santa Madre, que como corresponde a la Santa Madre de un señor mayor, pues ya va teniendo su edad también, y entonces pues cada vez me gusta más venir a pasear con ella al Bracete y darnos paseos por el pueblo, y entonces me explica qué gente vivía en cada casa, es una especie de Proust centrifugado de pueblo que mola un montón. Y claro, me quedé en su casa, que es la de todos ustedes. Y entonces, claro, en casa de mi madre uno advierte la naturaleza específica del disvalor estético. ¿Por qué? Porque mi madre, como tantas otras buenas personas, creen en el valor de la ternura, la belleza tranquila, lo bonito y tal y cual. Y claro, en el caso de mi madre, eso se traduce en cuadritos como este, que es una especie de ardilla ratón. Yo no sé si usaría para una paella semejante bicho o echaría a correr, pero esas cosas pasan. O sea, mi madre es buena gente, de verdad, y ella cree firmemente en la belleza y en la delicadeza de sentimientos y tal. Y aparece esto. ¿Cómo puede ser? O sea, ¿qué hemos hecho mal? Y claro, ahora justo antes de la clase estaba husmeando aquí por las estanterías y me encuentro con que mi madre, lógicamente, como tantas otras personas, cree que el amor es uno de los ejes fundamentales en torno a los cuales podemos organizar nuestra vida, y es definitivamente una de las experiencias que nos transfigura y nos convierte en hombres y mujeres enteramente. Pero es aquí que mi madre accede a eso a través de Machín, por ejemplo. Toda una vida, volumen 2, lo de Toda una vida, volumen 2, no sé si es porque se metió una piña o algo, y dijo, volver a empezar. Pues Toda una vida, volumen 2. ¿Y qué canta Machín en Toda una vida, volumen 2? No lo leeré desde ahí, pero por ejemplo tiene una que se llama Madrecita y Ajá. otra Camarera de mi amor. Claro, la verdad es que pega genial, porque es una Camarera, madrecita más que una camarera de mi amor. camarera, Aquí mete a mi madre a mesa de mantel. Luego, esta noche se camarera. las voy a cantar. Pero ¿qué pasa y por qué puede ser que los grandes valores de eso, la ternura, la exquisitez, el buen gusto, se convierten en eso? O el amor se convierta en Toda una vida, volumen 2, o incluso más allá, el amor-pasión, ¿no? O sea, la lujuria más desatada y más poderosa, trastocada, transformada en algo capaz de generar arte. ¿Y quién hace mejor eso que el puma, por ejemplo? Que también lo tiene mi madre por aquí. Y claro, ya uno no sabe muy bien qué pensar, porque debéis saber que a mí me llaman Jordi o Jorge, porque a mi abuela le molaba mogollón Jorge Negrete, un actor mexicano que sabe que conoce bien. Esto no lo sabe casi nadie, pero es así. Entonces, claro, estas transfiguraciones me empiezan a preocupar. Es más, viendo al Puma, digo, claro, yo siempre me quise parecer, como es obvio, a Jim Morrison, el de los dos. Pero ¿y si me parezco en realidad al Puma? ¿Qué sería de mi vida ese si fuera? Compañeras, compañeros, pues yo creo que con esto introducimos bastante bien de qué va la clase de hoy. Va justo de toda esta especie de operación misteriosa a través de la cual aquello que pretendíamos que fuera sublime se convierte en papanatas, o aquello que queríamos que sonara seductor se convierte en baboso. O sea, ¿por qué sucede eso? Hay cosas peores que el puma, ciertamente, pero esta me toca a mí de cerca, aunque sea por los pelacos estos que Dios me ha dado. Voy a empezar a alisarme el pelo y a echarme un mogollón de laca de esa que tiene mi madre. Creerse Jim Morrison y quedarse en Puma es una gran cuestión. Sí, sí, bueno, orden y progreso. Entonces, la cuestión que os planteo para hoy, cuestión que os planteo en el capítulo de los disvalores lógicos, que es un capítulo muy breve y que sin duda merece una expansión en trabajos vuestros, en vuestras tesis doctorales, en lo que queráis, vamos, y de hecho hay para dar y vender. Pero vamos, una de las apuestas que se plantea en ese capítulo es justa esa. Voy a leeros la cita de Harman porque me gusta cómo lo dice él. Esto es de la página 252 del libro, así dice Harman, que pertenece a la esencia de todos los valores, lo hemos visto, el valor de la delicadeza, de lo exquisito, de lo amable, corresponde a la esencia de todos los valores el tener una contrapartida, el disvalor correspondiente. De tal manera que lo que en verdad se discute no es nunca lo valioso solo,
Jim Morrison, sino lo valioso y lo no valioso, el puma, correspondiente. ¿Seguís? Entonces, eso va junto. No se puede coger y considerar el kitsch, lo ridículo, lo embarazoso, lo sobrecargado, como algo independiente completamente de un valor estético, sino que comparece, dice Harman, asociado a él, como parte de un mismo juego. Y yo adelanto un poco más, tirando más de los griegos, digo, del juego precisamente del que persigue, el que quiere parecerse demasiado a Jim Morrison y acaba pareciendo el puma, sin dejar de querer ser Jim Morrison. Ahí está la gracia y ahí está la desgracia seguramente del tema, ¿no? O sea que una cosa lleva a la otra. Un poco conectando con todo lo que hemos ido viendo en el libro antes, que por eso está explicado antes y no después, con lo de la policontextualidad, o sea, con los múltiples estratos, la multidimensionalidad de los valores, altura, anchura, tal, todas esas apuestas por la complejidad, de repente aquí aterrizan. ¿Por qué hemos sido tan machacones y tan repetitivos y tan pesados con la complejidad o la multiplicidad de dimensiones del valor o la multiplicidad de estratos? Porque, camaradas, esa diversidad es lo único que nos puede servir de contrapeso para no acabar pareciéndonos al puma. Demasiado. Poquito, pero no demasiado. ¿Por qué? Porque esto sucede, de nuevo ahí lo vemos tanto en Aristóteles es clarísimo en la ética, ¿no? Cuando perseguimos un valor en exceso, eso está muy claro también en Hamlet, ¿no? Las pasiones mueren de su propio exceso. La pasión por la delicadeza de mi madre muere en el cuadro de la ardilla, gato, conejo. ¿Sabes? Entonces, si hubiera habido una especie de lo que los griegos, lo que Aristóteles en la poética llama una crasis, una especie de mezcla, de articulación, pues de alguna manera unos valores habrían contrapesado otros, ¿no? Y ese juego de repulsiones y atracciones de los que hablaremos seguramente la semana que viene para rematar el tema de la belleza. Hemos dado una clase, ¿no?, que hablábamos sobre atracción y repulsión. No, ¿Sabes? a mí no. Igual ha sido en el seminario menor o lo que sea, da igual. Lo trataremos porque merece cierto desarrollo. Entonces, bueno, tenemos esta especie de cosa de cómo la apuesta de la estética clásica de Aristóteles hasta Harman, y obviamente en la estética modal recogemos esas grandes influencias, sería que lo abyecto, ridículo, patoso, feo, hortera y tal y cual, es siempre parte de un proyecto que originalmente era mucho más comedido, bello, noble, etcétera, pero que está en la esencia misma de los valores, lo dice Harman, a comparecer con sus propios disvalores. Jim Morrison y Puma siempre van juntos. ¿Vale? Y la apuesta nuestra será que la multiplicidad, diversidad de dimensiones y tal puede hacernos contrapesar eso. Antes que nadie lo diga, lo digo yo, claro que hay artistas o poéticas que puedan buscar deliberadamente lo feo, lo abyecto y tal. Claro que yo puedo querer disfrazarme del puma. Lo que aquí estamos abarcando no es que yo me quiera disfrazar del puma o del titi de mi pueblo, es cuando yo, queriendo ser Jim Morrison, acabo pareciendo puma. Esa es la gran diferencia. Digamos que cuando lo feo se busca, entonces no es el disvalor correspondiente a otro valor, no, eso feo que se busca de suyo, puesto que se busca, es un valor. Si os acordáis, los valores tienen que ver con aquello que vale. Si algo vale, lo buscamos. Entonces lo buscamos, lo feo o lo abyecto, en muchas performances de Marina Abramovich o de Yoko Ono, de quien queráis, aparece lo abyecto, lo repulsivo, y tal, pero no aparece como una pasada de frenada, una pasada de pueblo, aparece como algo buscado. El problema que tienen, por ejemplo, estas performances, como las del accionismo bienes, es justo, por así decir, el contrario. Es que queriendo hacer algo sanguinario, brutal, como y tal, y acabes pareciendo un heavy de pueblo. ¿Sabes? Acabes pareciendo o el cuadrito del osito, ardilla de mi madre, claro. Entonces, el trayecto es el mismo, si os fijáis. Lo único que hace esta argumentación es aclararnos que cuando lo feo se convierte en objeto de deseo, de búsqueda, entonces no es un disvalor, obviamente, sino es un valor. Y en tanto valor, ahí de nuevo tendrá su propio disvalor, o sea, su propia pasada o su propio exceso o su propia estupidez, que seguramente tendrán una manera de ser que tenga que ver pues, con lo brutal, por ejemplo, ¿sabes? O con lo tosco,
o con mil otras posibilidades, o con lo pastoso, porque claro, uno, si os acordáis de La Gran Belleza, esa gran película, que aparece una especie de performer en plan Marina Abramovich que se da un cabezazo contra un muro, ¿sabes? Y claro, es todo mentira. O sea, la tía pretende hacer el show este y Gambardella sabe que en realidad es un truco de barato, ¿no? De meterse aquí una bolsita con micromina y que le cuelgue por el ojo y tal. Y es cutre. Cuando pretendía ser radical y abyecto y tal, resulta cutre. Y eso es lo que pasa. ¿Vale? Marina se pregunta si habrá mucha gente que prefiera al Puma. Yo prefiero al Puma, sin ninguna duda. ¿Dónde va a dar? Pero claro, que lo prefiera al Puma no hay... Es lo que estoy diciendo justo con los disvalores. Si tú lo que quieres es ser el Puma, pues adelante. ¿Qué problema hay? No hay ningún problema. O sea, esto es una de las cosas que hemos afirmado aquí, no hay un canon. Y si lo hay, apesta. Hay un montón, una multiplicidad de modos de relación, ¿verdad? Que son los que conforman ese repertorio que llamamos cultura estética. Tú puedes desear ser el Puma o Jorge Negrete, no hay ningún problema, ¿sabes? Y nadie va a discutir que eso sea un valor. Claro que es un valor. Insisto, Marina, que el disvalor aparece, como he dicho unas cuantas veces, cuando queriendo ser Jim Morrison te pareces el Puma. O cuando queriendo ser el Puma te pareces a, yo qué sé, pues a el peluquero de mi barrio. Da igual. A ver. La palabra feo es categórica, Rubén, tienes razón, pero no demasiado categórica. O sea, es uno más, es tan categórica como belleza. Entre belleza y fealdad bailan juntas, ¿sabes? O sea, que es una especie de calificación un tanto perezosa. Es como cuando va alguien, un artista, me enseña, ¿qué te parece mi pintura al óleo? Y yo digo, qué bella. Pues estoy siendo un poco perezoso, porque podría entrar en detalles, ¿no? Podría entrar en una especificación axiológica un poco más especiosa, ¿no? De hecho, en el capítulo de la belleza, que es el de la fealdad del libro, obviamente se habla de esto. Entonces, no es que sea demasiado categórica, es que es la gran expresión, es el gran saco, ¿no? Pero digamos que la polaridad de la belleza está definida por una búsqueda de un modo de relación que es una búsqueda atemperada, comedida, como de alguna manera tramada con otras búsquedas, con otras historias que hacen que no nos caigamos por esa pendiente eh, empalagosa que nos llevaría a una u otra forma de kitsch. De hecho, el kitsch obviamente no es más, no una falta de interés por lo bonito, sino el exceso de interés por lo bonito. Quieres hacer aquello tan bonito que la cagas, normal. Entonces a eso le llamaremos feo de modo general y aterrizándolo más le llamaremos kitsch, le llamaremos abyecto o le llamaremos pues, patoso, lo que queráis llamar. Más que una poética mal hecha, Mariela, se trataría de una poética demasiado hecha, demasiado hecha, dejada demasiado a sí misma, que afirma demasiado sus manierismos, ¿no? Que acaba siendo una especie como ¿cómo lo diría? De hipertrofia no contrariada. Una hipertrofia es un sobredesarrollo, ¿sabes? Y si alguien lo intenta controlar, pues aquello funciona, ¿no? Y eso nos pasa en nuestras vidas, ¿no? O sea, uno puede ser un friki de la filosofía, uno tiene que contrariarse un poco, ¿verdad? Es el juego del que nos hablaba Lukács, si recordáis, entre hombre entero y hombre enteramente. Ahí tenéis esas multiplicidades de dimensiones que hacen que el hombre enteramente no se convierta en una especie de tiranuelo, canalla, autista, ¿sabes? Que vive en su torre de marfil y pues eso apesta también, ¿no? Esa especie de juego. Pero vamos, todo esto está ahí. En los estilos, Isabel, el rococó, etcétera y tal, asistimos a una cosa muy peculiar que es precisamente la transformación del disvalor en valor. O sea, yo creo que eso es lo que, desde el punto de vista del clásico, el manierista es ya un decadente. Pero el manierista se construye en torno a una posición de valor, afirma que eso es un valor estético, y de hecho lo es, y produce como disvalor al barroco. Y el barroco, como sabéis, produce como disvalor, como exceso, como secreción inmoderada el rococó, hasta que se convierte en un valor en sí mismo. De hecho, esta es la dinámica, es un cuento sin fin, o sea, por eso pintamos el atractor de Lorentz con la forma que tiene, camaradas, no por otra cosa. Y cada una de las esquinas o lugares del atractor de Lorentz tiene sus propios salidas de tono, salidas de frenada en aquello.
se nos va. Ahí deberíamos hablar de teoría de monstruos, que es un libro que llevo años preparando y que es una especie de teoría del mal, de la fealdad, aplicada en términos modales. Si a alguien le interesa especialmente el tema de los disvalores, pues en cualquier momento me lo decís y os hago llegar el PDF con el libro de los monstruos, tal como está, a 100 y pico páginas, y que llevo como 15 años trabajando con él, pero no me he decidido a publicarlo aún hasta que no lo vea yo aquello bien atado, pero por ahí anda, ¿vale? El reggaetón, dice Marina, que sabemos que toca el piano muy bien, tiene que ser un disvalor. Bueno, efectivamente el reggaetón, no sé si es un disvalor, aparece. No, honestamente yo no entiendo suficiente de reggaetón. O sea, te diría una cosa u otra, no lo entiendo suficiente. Lo que sí que sé es que en clásica, en música clásica, por ejemplo, todas las evoluciones que hay estilísticas, las novedades muchas veces aparecen como una ira de olla o como un exceso y acaban convirtiéndose en un valor. Es esto justo lo que decía Harman al principio de la clase, ¿os acordáis? Todo valor comparece siempre tramado con un disvalor y juegan juntos. Y ese disvalor, a su vez, se convierte en valor y reclama otro disvalor en esa especie de evolución. ¿Vale? Muy bien, estaba pensando en el minimalismo, Jesús, y no quería decirlo por no ser demasiado pedantorro, ¿no? Pero el microtonalismo, por ejemplo, sería otra manera de verlo. Lo que supone Mahler, por ejemplo, después de Schubert, o sea, el coger la orquesta e incrementarla a 1200 músicos, pues eso en un momento dado está muy cerca de la rayada kitsch, ¿sabes? De lo pomposón, ¿no? Y entonces todo eso tiene esos juegos de excesos y de efectos que hemos visto. Mi obsesión o mi gran apuesta es a que aprendáis a ver la historia del arte, puesto que historiadoras y historiadores sois, en estos términos dinámicos. Que no es que haya obras bellas y obras feas, o no, bueno, hay esta especie de juego en el cual las cosas se van transmutando y se van transfigurando. Y de hecho, esa es la única constante en la historia del arte. No vais jamás a encontrar ni una sola pieza que haya sido unánimemente apreciada y valorada a lo largo de toda la historia del arte. Todas tienen sus entradas y sus salidas. Mi queridísimo Shakespeare durante mucho tiempo fue considerado un bárbaro y un señor infumable, como impresentable, ¿no? Y fijaros, Shakespeare, ¿no? Pero lo mismo ha pasado con cantidad de otros autores, ¿no? O sea que, en fin, Kennedy O'Toole se suicida porque la gente se mea de la risa, nadie le toma en serio en su libro, ¿no? Y la conjura de los necios, joder, es la conjura de los necios. Entonces, eso es, para mí es la única constante que quiero que tengáis presente. Y las herramientas que yo o cualquier otra os pueda proporcionar deben servir para eso, para entender precisamente esa multiplicidad, esa complejidad y esa especie de continuo sistema de cambio que constituye el mundo y constituye, como no, la historia del arte. Cada vez que había por ahí un comentario de Rubén, que siempre tiene miga, dice Rubén, el otro día iba por Zara y una chica llevaba unos pantalones súper feos, pero supongo que a ella le gustarían. El gusto es un valor. Digamos que lo que esa chica con esos pantalones peculiares que a Rubén no le gustan y a ella debemos suponer que sí, estaba construyendo algo así como una poética. Es como si yo me da por especia por escribir poesía, pues hago un poema y igual seguramente a Rubén le parecería una horterada a mi poema. Bueno, es una apuesta, es un brindis al sol. Esos pantalones o ese poema o ese cuadro que pinta un pintor friki llamado Rousseau, ¿sabes? Puede perfectamente ser absolutamente contingente y no llevar a nada. Pero si recordáis de Estética Modal 1, ese gran libro, lo contingente, lo que no sabemos de dónde ha salido ni a dónde va, puede acabar siendo la primera pieza de un repertorio mucho más potente. Normalmente la belleza, lo veremos la semana que viene, la asociamos a una poética más definida, más acabada. Podemos decir de un paisaje británico que es bello porque tenemos presente los referentes de Constable, de Turner, y entonces podemos de alguna manera ver esto. Cuando estaban empezando estos señores a pintar sus cuadros británicos, hasta entonces el paisaje británico no había sido representado, pues era más difícil, era un poco como los pantalones del Zara de la chica, que no te gustaba cómo quedaban. Era difícil preverlo. Si mutará generando un repertorio o no, ¿vale? Pero todo esto va a por el hecho, pregunta Rubén, si el gusto es un valor. El gusto es un criterio para organizar valores. Le llamamos gusto, por así decir, como al sentido de la orientación, ¿no? Cuando esto me gusta un poco menos, tal. Cuando hacemos eso, estamos tanteando.
Tanteo y organización, decía Pareison, el maestro de Eco, ¿verdad? Tanteo y organización quiere decir que en un momento dado exploras, como que sondeas y luego organizas, es decir, generas un repertorio. Ese es el juego que nos interesa, ¿vale? Y el gusto en ese sentido es un criterio y puede haber muchos criterios. Pero ojo, lo decimos siempre, Rubén, no cualquier cosa servirá de criterio. Servirá de criterio si efectivamente acaba organizando una poética, si efectivamente acaba tramando algo así como un repertorio. Esa sería mi opinión. A ver, Mariela, es que los valores como los disvalores hablarían de nosotros también, efectivamente. Si recordáis la clase que dimos hace 2 semanas o así, cuando empezamos a hablar de valores, diferenciábamos los valores de las categorías, porque las categorías nos hablan del objeto, nos intentan acercar al objeto, y los valores, en cambio, nos hablan de nosotros. Hablan de aquello que a nosotros nos pone o nos deja de poner. Hablan de nuestro criterio, del que tenemos o estamos construyendo. Y así es. Camarón, dice Isabel, fue muy criticado en su momento por los ortodoxos. Fue un disvalor, posteriormente convertido en un valor magno. Genial, yo no lo hubiera dicho mejor. Gracias, Isabel. Y el concepto de belleza cambia con el tiempo, claro. Esa es la gran cuestión. No deja de cambiar. Por eso es tan difícil, tan jodidamente difícil definir la belleza. Aunque yo, que soy un poco osado, en la clase de la semana que viene me atrevo a dar una definición de la belleza. Toma. Transtemporal o politemporal o tal, formal, al fin y al cabo, ¿no? Ya lo veréis la semana que viene, hablaremos de la belleza como un óptimo modal, como el óptimo grado de cumplimiento de un modo de relación, asumiendo que hay múltiples modos de relación. Pero esto lo vemos la semana que viene, no nos metamos a la belleza, ¿vale? Así que, claro, que cambia con el tiempo, malo sería. Lo que llamamos gusto, como brújula estética, hemos dicho que constituye criterio. Entonces, sí es una brújula porque, aunque creamos todos que somos súper originales, pues muchas veces seguimos tendencias o cosas que, a base de ver los pantalones esos medio caídos a medio culo que se llevan ahora, pues igual te acaban pareciendo bonitos o algo así, yo qué sé. O igual a base de escuchar bachata rumana, pues te acaban molando. Y no pasa nada, ¿no? Estábamos hablando antes de unos albañiles, ¿no? que tuve en mi casa y bueno, tuve grandes intercambios estéticos. Entonces, esa multiplicidad de criterios no es que sea una especie de marrón con el que tengamos que pechar, es que esa multiplicidad de criterios es la estética, es lo que constituye lo específico de nuestra área. A diferencia de la ética, que puede aspirar a valores que sean más universales, porque nos jugamos ahí, pues eso, la convivencia, ¿no? En la estética, que es un ámbito que tiene mucho, y todavía sigue teniendo mucho, de ensoñación, de fantasía, de mundos a prueba y tal y cual, pues joder, ahí podemos permitirnos una multiplicidad de criterios, ¿verdad? Y entonces, dejarlos que fluyan. Y efectivamente, Marina, nuestros valores pueden ir cambiando. A mí me encantaba Maricruz Soriano tocando el piano en su momento y ahora no lo soporto. Claro que sí, malo sería que nuestro criterio, es decir, que el repertorio que construimos sea el mismo cuando tienes 9 años y vives en Villarreal a cuando tienes 52 y vives en otro sitio. Pues esos criterios cambian y es hermoso que cambien y que así sea. Y a ver ahora, habrá que estar atentos. Tenía que haber sido el título del libro, Rubén. En vez de llamarle estética modal el libro segundo, que suena a manual de instrucciones de lavadora, tenía que haberse llamado Habrá que estar atentos. El libro. Porque va de esto. Y Jesús dice, hay que aislar la estimación estética de juicios a priorísticos, abandonarse un poco. Los juicios a priorísticos es como una contradicción en términos, lo siento por Kant, es como un no juicio, o sea, porque si lo tienes claro desde el principio, sabéis, una verdad a priori, ¿no? Juicio a priori en Kant, es un no juicio porque de hecho ya está contenido, es el 2 más 2, ¿no? Pues entonces, dices, sí, me parece bien que sea 4, me da igual que te parezca bien, que no te parezca bien, si es a priori está contenido en el mismo enunciado, ¿no? O sea, el sustantivo contiene su propia definición, ¿no? La regla matemática contiene su propia aplicación, no ha lugar a juicios, ni a dudas, ni a variaciones, ¿no? Entonces, yo creo que en estética lo que hay que hacer es sentirse abierto, sentirse obviamente vinculado a esa multiplicidad de criterios, entender que de hecho que haya esa multiplicidad de criterios es de las pocas cosas que nos salva de esto,
y que efectivamente habrá que estar atentos y habrá que saber ponerse en juego, sabiendo que todas y cada una de las obras de arte o de las experiencias estéticas que nos sucedan son regalos del cielo precisamente para poner a prueba nuestros criterios y para ver si estamos suficientemente atentos, suficientemente despiertos, vivos o estamos muertos como un salchichón cular. Y eso es lo que habría que ver. Bueno, camaradas, buena tirada. Hola, Jordi. Hola, dime. Manifiéstate. Tengo una duda. Duda en voz alta. Por ejemplo, una arte de carácter política que se inserte en museos o en exposiciones y pierda valor político, pero o ganaría valor artístico por estar dentro del mercado o sistemas del arte. Evidentemente, a ver, una cosa que vimos muy al principio de curso, si te acuerdas, era el tema de la teoría eléctrica del arte, ¿te acuerdas? Sí. En la teoría eléctrica hablábamos de que un dispositivo estético, igual que un dispositivo eléctrico, transforma un tipo de energía en otra. Entonces, tú puedes transformarle la indignación política, porque, por ejemplo, imagínate que esta noche bombardean los nazis un pueblo del País Vasco súper importante en términos simbólicos como es Guernica, y lo arrasan con un tipo de bombas jamás usadas contra la población civil, con bombas incendiarias y tal, en una especie de prueba macabra, ¿no? Y tú, eso te genera una indignación estrictamente política, evidentemente, contra ese régimen y contra los que en España lo están defendiendo. Y pintas un cuadro que titulas Guernica. Ahí has transmutado la energía política en energía estética, que a su vez esperas que tenga una recepción política. Entonces, esas transiciones suceden todo el tiempo. Y entonces, efectivamente, la carga de valor estético puede acabar generando una descarga de valor político y viceversa. No hay ninguna obra, ninguna, que tenga esa especie como de clausura que la haga siempre ser un generador, por ejemplo, de indignación política. Ahora la gente va a ver el Guernica, el Reina Sofía, y nadie sale convertido al criptoanarquismo. Lo ves, si te dejan bueno, ahora no va nadie, pero si te dejan los visitantes y tal y cual, y te vas para casa con la noción de haber visto algo que puede molarte mucho, que es un logro formal, pero que, salvo excepciones, no te va a provocar una gran reacción política. Y eso no pasa nada, eso está todo el tiempo sucediendo. Pero vete aquí, que será de repente, vuelven a aparecer los nazis, o quien sea, y bombardean de nuevo Guernica, igual vuelve a tener un valor político. Eso es lo bonito de este asunto de trabajo nuestro, que todo el tiempo hay una fluidez de unos tipos de valor a otros. Y está bien. Cuando hablamos de los valores altos, anchos y profundos, la semana pasada, estábamos hablando justo de estas transmutaciones y decíamos, no hay ningún valor de altura que sea perennemente alto. Bueno, ahora es alto, pero dentro de 2 generaciones pues será relativamente compartido. O no. O se ahondará y se convertirá en algo antropológico, en algo que nos ata con la tierra de una manera que sentimos, como con el flamenco, por ejemplo, ¿no? Que hubo un momento en que era un cante de fiesta, de taberna, de sacarle dinero a los ricos que venían de América y ya está. Pero acaba siendo, a base de ser trasegado y de ser vivido, sudado por la gentecilla humilde que lo habita, pues acaba convirtiéndose en algo con un valor antropológico tremendo, que quizá no tenía al principio. Entonces, esas transmutaciones suceden todo el tiempo. A ver, vamos a ver. Rubén vuelve a su relativismo. ¿Sabes que me enciende, Rubén, ese relativismo? Para gustos colores. A ver. Rosario, creo que tienes el telediario puesto o algo así. Recuerda mantener distancia de seguridad e higienizar equipos y material de entrenamiento. Talón de la distancia de seguridad. Creo que es Rosario. Pero vamos, no pasa nada. A ver, cuando descontextualizan, vamos a ir rematando, que me noto yo. Tenía que haber hablado del diamante Tolstoy y de cómo la ruptura de cada uno de los ejes de ese diamante genera un tipo de disvalor. Lo digo porque esto es un poco más complejo. Pero lo cierto es que no se nos ha pasado la media hora y no le hemos podido hincar el diente. Así que si os interesa el tema de los disvalores y no queréis quedaros en para gustos colores,
podéis ir al capítulito de los disvalores y verlo, ¿vale? Yo creo que ese esquemita del diamante que se rompe en diferentes lugares es interesante. De hecho, si no estáis cansados, si queréis os lo cuento rápidamente. ¿Os apetece? Haz un adelanto exclusivo, venga, un adelanto exclusivo, pero rapidito, ¿eh? Voy a compartir pantalla. Aquí. Ventana. Aquí. Compartir. Estáis viendo un archivo de texto, ¿verdad? Contestadme con voz de alguien porque no puedo ver el chat. Sí, sí se ve. Vale, veis el diamante, ¿no? Sí. Esta es una de las formas de diamante del primer libro. Recordad que el acto de producción artística genera un objeto es una obra de arte, que esa obra de arte en esta especie de... ¿Veis mi ratón cómo se mueve por aquí? Sí. Sí, soy un ratoncillo. Pues como este objeto, concebido como estructura a modo de ser, o sea, como producto, como cosa hecha, ¿verdad? Se transfigura, que es esta rayita de aquí, en un objeto que encarna valores y que de alguna manera está ahí puesto como listo para ser interpretado. Y de hecho, en esta flecha de aquí abajo, se recibiría. O sea, hay un acto de producción que produce un objeto, ese objeto se transfigura en unos determinados valores que son captados y replicados en un acto de recepción. Esta sería la teoría del arte de Tolstoy, por ejemplo. Si veis qué es el arte de Tolstoy, básicamente os explica esto. Entonces él dice, yo soy un escritor y entonces, manejando la técnica que tiene mi oficio, produzco una novela, un objeto, que es un libraco con unas páginas, unas palabras y tal y cual. Pero claro, esas páginas y esas palabras están impregnadas de valor, aquí abajo, que son los valores que yo quiero de alguna manera plantear, interponer, ¿no? Pues eso, la libertad, la dignidad humana, bla, 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 bla. Pero no lo puedo hacer directamente, no puedo ir por aquí, por este atajo, porque si voy, hago algo abiertamente kitsch y algo que puede ser inoperante. Tengo que usar mi técnica, mi técnica de novelista para hacer este recorrido y producir el objeto, ¿verdad? ¿Os acordáis de esto, no? Del primer libro, más o menos. Bien. Pues en Disvalores lo que sucedería ahora es que, por ejemplo, si el artista, en este caso Tolstoy, careciera de técnica, sería incapaz de producir este objeto. Y entonces tendríamos un disvalor, porque produciría una mala novela, o un mal cuadro, ¿verdad? O un mal poema. Entonces aquí el disvalor aparecería como un defecto de técnica, ¿verdad? El tipo intentaría hacer algo, pero le falta maña, es patoso. Y entonces generaría, lamento no poder pintar, pero sería como, pum, para aquí una especie de flecha desviada que no alcanzaría a constituir un objeto estructurado, un medio homogéneo, ¿verdad? Una obra de arte digna de ese nombre porque tiene suficiente empaque, suficiente coherencia como para sugerirnos un orden encantado, que es de lo que va esto. Podría pasar que el artista tenga técnica, que produzca un objeto técnicamente muy bien elaborado, pero que ese objeto sea incapaz de transfigurarse en valores, por ejemplo. Entonces tendríamos una especie de objeto estéril, ¿verdad? Que no se abriría. Digamos que el primer disvalor, el del acto sin técnica, sería una especie de obra patosa, de obra mal hecha, ¿no? De obra no lograda. El segundo disvalor habría una obra lograda, pero carecería de resonancias emocionales o axiológicas algunas. Y aún habría otro tipo más de disvalor. Y es que imaginaros que el artista tiene técnica y produce un medio homogéneo decente, ese medio homogéneo decente de alguna manera se desdobla y muestra que está lleno de resonancias axiológicas de cosas que nos afectan, que nos van a afectar, pero no encuentra su público, no encuentra a su lector o su contemplador que esté en la situación de apreciar estos valores a través de esta obra. Ahí tendríamos otra forma de disvalor, algo que se consideraría, volvemos al ejemplo de Van Gogh o de L'Art-Brut, ¿no? Puede tener una técnica, tiene de hecho valores, pero en su momento, no ahora evidente, pero en su momento no es apreciado unánimemente y fracasa el proceso de comunicación, etc. Esto era, que la voy a volver al compartir, porque así os veo. O veo a Isabel, por lo menos Isabel, anda, conéctate. Me gusta verte.
Así me doy cuenta si lo que digo va teniendo sentido, ¿no? Es como las neuronas de espejo, hace falta ver a Isabel para entender por dónde van los tiros. Vale, a ver. A ver. Sí. Bueno, os lo he explicado muy rapidito. La verdad es que esto es una vergüenza. Deberíais ir al libro y revisarlo allí, ¿no? Pero el intento de coger el diamante de Tolstoy, es decir, la concepción clásica más apolínea de la literatura, en este caso, y de ver todos los posibles dislates que pueden suceder, todos los posibles procesos de ruptura. Digamos que el diamante conforma un proceso de comunicación estética fetén. Y esa comunicación está amenazada en tantos modos como vértices tiene el diamante. En cualquiera de esos vértices puede haber una ruptura, ¿vale? Echadle una ojeada en el libro, que además se explican más modelos de diamantes, el diamante apepinado, el diamante naval, ya lo veréis, hay ahí su miga, ¿vale? Y bueno, esto era un avance inmoderado. Contesto a Adela, que pregunta si el ecceomo pintado por la señora, por Cecilia, sería un disvalor del ecceomo primero. Bueno, yo creo que eso debes contestártelo tú misma volviendo a leer el capítulo de estratos en que está dedicado. Digamos que los valores y los disvalores nunca son. Los valores y los disvalores los suscitamos, los llevamos a cuestas nosotros. Entonces, evidentemente, para los señores y señoras patrimonialistas que apreciaban, cuyo criterio ponía en un valor elevado el cuadro del ecceomo original, tal como había quedado descascarillado, para esta gente lo que hace Cecilia es un disvalor. Ahora bien, es lo que explica el capítulo, si el valor originario no era una especie de obsesión patrimonial, no lo era. Si el valor originario del ecceomo, me refiero de un ecceomo del siglo XVI, XVII, de la Contrarreforma, el valor originario tenía que ver con la emoción, la identificación y de alguna manera esa especie de catarsis, pues entonces, aunque sea una catarsis de risa, funciona mucho mejor la restauración de Cecilia. Y no es un disvalor, sino que abre otro valor. Esa es la historia. No es que los patrimonialistas sean unos rancios o que Cecilia sea Atila. No, simplemente aportan criterios diferentes. Diferentes formas de organizar la comunicación estética, diferentes expectativas respecto a lo que una obra de arte debe aportarnos, ¿no? Y está bien que esas diferentes perspectivas existan, porque, como diría Rubén, para gustos, colores. ¿Vale? Pues si no tenéis ninguna cuestión más, lo vamos a dejar aquí. Porque ya sabéis que me aprecio la brevedad en estas cuestiones. ¿Vale? A una, a dos y a tres. Aquí acaba la penúltima clase, camaradas. Nos vemos la semana que viene. Hablaremos de la belleza, nada menos. Si podéis echar una ojeada al capitulito, mejor, o al vídeo, o a todo. Y ya discutimos la semana que viene, si la de la semana que viene es la última clase y nos quedamos en la belleza o ¿vale? Venga, camaradas. Otro día más. Y mejor. Hasta luego.